mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. El momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Pablo Sánchez nos va a estar ministrando con la poderosa palabra de Dios esta noche y también con la última oración. Mi hermano Pablo Sánchez ya está ahí y le voy a pedir que active su micrófono, mi hermano amado. El púlpito es suyo. Dios lo bendiga. Gracias, Danielito. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Le agradezco a Dios nuevamente la oportunidad que me da de poder animarlos en esta noche por medio de su palabra. La última vez que estuve con ustedes, pude hablando acerca de que Jesús es la respuesta a nuestras vidas. Dije en esa oportunidad que la respuesta no era nuestro hermano Daniel Albarrán, ni nuestro hermano Raúl Díaz, ni nuestro hermano Pedro Sánchez. Eso costó que me dejaran de invitar por un mes más. Entonces hoy día voy a tratar de evitar de dar nombres para que nos enfoquemos solamente en la palabra de nuestro Dios y me sigan invitando. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 3. Si usted tiene una Biblia, ábrala conmigo en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer del versículo 17 al versículo 21. Y mi oración es que la palabra de nuestro Dios pueda fortalecer y pueda animar a los corazones caídos en esta noche. La palabra de Dios dice en el versículo 17, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si hay algo claro que el apóstol Pablo quiere decir en esta hermosa carta, es que la vida cristiana consiste en conocer, en amar, en confiar, en servir, incluso en esperar a una persona. Y esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios verdadero. Y cuando vivimos vidas amando a Cristo, conociendo a Cristo y sirviendo a Cristo, esto va a producir en el cristiano una vida de pleno gozo, incluso en medio de las dificultades y de los problemas que podamos enfrentar en esta vida. Esta vida que Dios nos ofrece por medio de su palabra, brinda gloria y alabanza al nombre de nuestro Dios. Entonces puedo decir en esta noche que la vida cristiana consiste y se trata de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Y Pablo lo entendió así en la carta a los filipenses. Y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar en 4 capítulos. Si tú lees el capítulo 1 de Filipenses, Pablo dice que el objetivo de su vida era magnificar a Cristo, ya sea en su vida o ya sea en su muerte. Pablo vivió para Cristo, Pablo vivió por Cristo, Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. Por eso el capítulo 1, versículo 21, él puede decir que para él el vivir es Cristo. Su vida completa era Jesús.
Luego el capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo llama a los hermanos a que ellos tengan el mismo pensamiento, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El capítulo 4, Pablo hablando acerca de su vida, acerca de las dificultades que pudo enfrentar, él aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez. Y él dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y cuando nosotros entramos al capítulo 3, Pablo dice que cuántas cosas que para él eran ganancias, él la ha estimado como pérdida por amor a Cristo, el cual es su Señor. Y luego dice que él tiene todo por basura con el propósito de ganar a Cristo. Y esa sin duda es la vida también del cristiano de principio a fin. Vivir para Cristo, sentir como Cristo, conocer a Cristo, ganar a Cristo y ser fortalecidos por Cristo. Y la razón, porque para el cristiano nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y Pablo llama a la iglesia a que puedan mantenerse fieles, a que puedan seguir viviendo por Cristo, a que sigan conociendo a Cristo hasta que nuestro Señor venga a buscarnos. Si tú lees Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo llama a la iglesia hasta el día de Jesucristo. Luego el capítulo 1, versículo 10, Pablo dice para el día de Cristo. Luego el capítulo 2, versículo 16, Pablo dice para que en el día de Cristo. Y el capítulo 4, Pablo dice que el Señor está cerca. Y eso debe llamarnos la atención, que el día de nuestra salvación está cerca. El día de nuestra salvación está más cerca que el día en que nosotros creímos. Apocalipsis 22, nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sus obras. Entonces, si viene el día de Cristo, si el cristiano sabe que el Señor está cerca, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos esperar el regreso glorioso de nuestro Salvador? Y Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 17, nos dice, hermanos, ser imitadores de mí. Ya el versículo 13 y versículo 14 del capítulo 3, Pablo tiene algo en mente. Mira lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está pensando en la meta, Pablo está pensando en el premio, Pablo está pensando en el día del Señor. Y Pablo, toda su vida fue Cristo, su existir fue Cristo. Para Pablo, Cristo lo era absolutamente todo. Por eso en el versículo 17, él puede decir, serán imitadores de mí. La idea explícita en 4 capítulos, Pablo ha imitado a Cristo en todo. La idea implícita en el versículo 17, hermanos, sean imitadores de mí. La idea implícita, como yo de Cristo. Pablo imitó a Cristo. Pablo siguió a Cristo, Pablo siguió el ejemplo de Cristo. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo estaba dispuesto a imitar a Cristo, incluso hasta la forma de su muerte. Entonces yo debo preguntar en esta noche, ¿cuál debe ser el objetivo o el propósito del cristiano en esta vida? Sin duda, es ser como Jesús. Sin duda, es imitar a Cristo. Sin duda, es ser como el Maestro. De hecho, ese siempre ha sido el deseo de Dios desde un principio. Los apóstoles, los hombres de Dios, hablaron de esto mismo. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por otra parte, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, él dice que nosotros fuimos llamados para que sigamos el ejemplo de Cristo, el cual padeció por nosotros. Somos llamados a seguir su ejemplo. En la primera carta de Pedro que estamos estudiando con nuestro hermano Pedro Sánchez,
Vimos en el capítulo 2, versículo 6, que Juan dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego la primera carta en el capítulo 3, versículo 3, dice que el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Después el versículo 7, Juan dice, hijitos, nadie os engañe, porque el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, la vida cristiana, nuestro existir, consiste en imitar a nuestro Salvador en todos los aspectos de nuestras vidas. Y yo creo sinceramente, hermanos y hermanas y jóvenes que me están escuchando, que no hay una manera más hermosa que esperar el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo que imitándolo a Él, amando como Él amó, sirviendo como Él sirvió, perdonando como Él perdonó, siendo puro como Él es puro, siendo justo como Él es justo, siendo humilde como Él fue humilde, siendo obediente como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese debe ser el mayor objetivo y propósito de la vida del cristiano, imitar a Jesús. Y Pablo dice en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Y Pablo nos recuerda en esta noche que es posible imitarlo a él o imitar a Cristo, porque Pablo pudo hacerlo a pesar de las necesidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones. Pablo pudo vivir imitando a Cristo en todo. De hecho, el ministerio de Pablo no solamente fue predicar a Cristo, sino él trabajó en función de desarrollar el carácter de Cristo en la vida de los creyentes. Eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Pablo dice, hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Y este proceso de imitar a Cristo es algo de todos los días, hasta que lleguemos un día a estar con Él en su presencia en los cielos. En eso consiste la vida regenerada del creyente. En eso consiste la vida de transformación, la vida renovada, la vida santificada del cristiano, desde el comienzo de su conversión, durante su vida, hasta que lleguemos a encontrarnos con nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es importante estar siempre orando a Dios. Por eso es tan fundamental el estudio de la palabra de Dios. Por eso es fundamental estar a solas con Dios. Permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para desarrollar, para formar el carácter de Cristo. Por eso el cristiano es llamado a permitir y a dejar que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestras vidas, para que el Espíritu nos moldee según la imagen del Señor, de modo que el cristiano pueda decir que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos ahora en la carne, lo que ahora vivimos en esta vida, lo vivimos solamente en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Pablo dice en el versículo 17, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente sigan mi ejemplo de cómo yo he vivido, de cómo yo he seguido, de cómo yo he imitado a Cristo en mi vida. También hay otros hermanos que aman al Señor, que siguen al Señor, que se entregan al Señor, que son dignos de imitar, porque imitan a Cristo en su vida. El capítulo 2 nos da el ejemplo de Timoteo, quien nunca buscó lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Epafrodita, alguien que colaboró y que sirvió también por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el llamado para nosotros los cristianos. Ese es el ejemplo que nos muestra Pablo en su vida. Pero cabe decir también, como hay buenos ejemplos de cristianos que aman, que sirven al Señor y que lo imitan a Él en todo, mira lo que dice el versículo 18.
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo también llama la atención a personas que son malos ejemplos. Pablo dice a aquellos que son muchos que andan. Y la palabra andar tiene que ver con personas que viven, que se conducen, la forma en que piensan, la forma en que viven. Pablo los llama como enemigos de la cruz de Cristo. Personas que viven para este mundo, personas que piensan para las cosas de este mundo, personas que se adaptan a este mundo. Dice el versículo que el fin de ellos, versículo 19, que no me voy a detener mucho en esto, es su perdición, porque van contra la palabra, van contra la cruz de Cristo, van contra el evangelio mismo. Y Pablo dice que el fin de ellos es la perdición, y dice el versículo 19 algo muy importante al final, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas que su vida es este mundo, que su existir es para este mundo, que su corazón está involucrado únicamente para este mundo y piensan solamente en lo terrenal. Pero mira el contraste que hace Pablo de cómo el cristiano debe vivir en esta vida. Dice el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra más es un contraste súper fuerte de aquellos que viven pensando en lo terrenal y que viven para este mundo. En cambio, el cristiano es llamado a vivir con expectativas, a vivir con esperanza. De modo que el cristiano no solamente está llamado a imitar a Cristo, a vivir por Cristo, a amar a Cristo. El cristiano está llamado a no vivir para este mundo, ni amar a este mundo, ni pensar en las cosas de este mundo, y la razón es porque este mundo no es nuestro hogar. Más nuestra ciudadanía, dice Pablo en el versículo 20, está en los cielos. Y eso debemos entender cada día, cuál es nuestra identidad. Y hoy día quiero recordarles por medio de la palabra de Dios que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esa es la razón por la cual hacemos tesoros en el cielo y no en la tierra. Esa es la razón por la cual tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque somos llamados a vivir con expectativas, somos llamados a vivir con esperanza que va más allá de esta vida. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, versículo 3 y 4, dice que tenemos una esperanza viva gracias a la resurrección de Cristo para una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible, que es incontaminada, que está reservada en los cielos para nosotros. Y la Biblia nos muestra mucho esto en el Nuevo Testamento de cómo vivieron los hombres de Dios. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios también vivieron puesta su mirada en el cielo. Si tú lees Hebreos capítulo 11, el autor de los Hebreos nos da el ejemplo de Abraham. Abraham, por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que en la tierra prometida, Abraham vivió como en tierra ajena, y la razón es porque él esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor era nuestro Dios. Luego el capítulo 11 de Hebreos, versículo 3 al 16, dice que por la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino miraron desde lejos, creyendo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque a los que esto dice claramente, ellos estaban buscando una patria, es decir, anhelaban algo mejor que cualquier cosa que ofrece esta vida, algo celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él les ha preparado una ciudad. Por eso, queridos hermanos, debemos entender que tú y yo somos del cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo y no de este mundo. De modo que puedo decir en esta noche que en esta plataforma Zoom no hay hermanos de Estados Unidos, no hay hermanos chilenos, no hay hermanos venezolanos, no hay hermanos mexicanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo adquirido de Dios, la nación santa, somos la iglesia del Señor que pertenecemos al cielo porque nuestra ciudadanía está en los cielos, entendiendo que este mundo no es nuestro hogar. Y cuando un cristiano
entiende que pertenece al cielo. Cuando un cristiano está siempre pensando en las cosas del cielo, cuando un creyente está mirando siempre al cielo, va a esperar desde los cielos. Mira lo que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanitos, miramos el cielo, pensamos en el cielo, nuestra mirada, nuestro pensamiento está en el cielo, porque también desde el cielo tú y yo vamos a esperar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque Jesús está en los cielos. Él está a la diestra de la majestad de las alturas. Recuerda lo que dijo en Juan 14, versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanitos, hermanas, nosotros, escúchenme bien por favor, nosotros no estamos esperando un evento. Nosotros no estamos esperando un evento. Nosotros estamos esperando una persona. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No esperamos el evento, sino esperamos a nuestro Salvador que vendrá desde los cielos. Esperamos al Rey de Reyes, esperamos al Señor de Señores, esperamos al Rey de Gloria, nuestro único y Salvador. Porque Él viene a buscarnos un día. El Señor está cerca, nuestra salvación está a la puerta. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros estamos esperando al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando ese día glorioso? Porque Él vendrá desde las nubes con los ángeles de su poder en llama de fuego. El Señor viene desde los cielos. Y la forma de esperarlo, la forma más hermosa de esperar a Cristo, es imitándolo a Él, es siendo como Él. Entonces, el objetivo y el propósito del cristiano en esta vida es Cristo. El premio y la meta del cristiano al final de este camino también es Cristo. El propósito de nuestra vida es Cristo y el premio final que recibirá el cristiano también es Cristo, porque Cristo lo es todo para el cristiano en esta vida, pero también en la venidera. De donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso Pablo puede decir, el morir es ganancia, porque estar con Cristo es mucho mejor. Vivimos por Cristo y esperamos a Cristo. En esta vida somos semejantes a Él porque lo imitamos, pero en la vida venidera también seremos semejantes a Él porque Él nos transformará. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanitos, en estos momentos tú y yo tenemos un cuerpo humillante, un cuerpo donde sufrimos, un cuerpo donde nos dolemos, un cuerpo donde nos enfermamos, un cuerpo donde nos debilitamos, un cuerpo que luchamos constantemente con el pecado. Pero cuando Cristo venga, Él nos va a transformar nuestro cuerpo de humillación a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Esto es hermoso, porque tú y yo, hermanitos, tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno, un cuerpo como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piensa eso, tener un cuerpo sin más enfermedades, no más luchas, no más cansancio, no más sufrimiento, no más hospitales, no más luchas con el pecado, porque Él nos transformará. De modo que tú y yo podemos decir en esta noche lo que dice Pablo en 2 de Corintios, que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, pensando en estas cosas, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta esperanza de ser transformados cuando Cristo venga debe quitarnos el miedo. Esto debe darnos esperanza y animarnos a seguir adelante, porque esta esperanza nos ayuda a seguir confiando en las promesas de Dios, siendo fieles y confiando plenamente en su palabra. Y Pablo dice que el Señor nos va a transformar. Y cuando pensaba en este versículo, pensaba en lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pablo, cuando habla de la transformación, dice que todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, si estamos en vida, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra escrita: soberbia en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermanitos y hermanas, quiero decirles en esta noche que ni la muerte puede quitarnos la vida, ni la muerte puede quitarnos la vida, porque tenemos vida eterna en Cristo y Él nos transformará y Él tiene poder también para resucitarnos, para que estemos con Él en gloria. De modo que en esta noche, todos los que le hemos tenido miedo a la muerte, podemos mirar a la muerte y decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el cristiano en esta noche tiene victoria con Cristo por medio de su poder, porque el versículo 21, Pablo dice: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo lo que hará nuestro Salvador cuando venga desde el cielo será con su poder, porque el Señor al cual nosotros servimos, al Señor en el cual nosotros confiamos, al Señor en el cual oramos todas las noches, es un Señor que es soberano, que tiene control, porque el capítulo 2 de Filipenses dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo un día se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua pueda confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene el poder para darnos el premio. Él tiene el poder para hacernos como Él. Él tiene el poder para salvarnos, para llevarnos a la gloria, para transformarnos a su imagen, para darnos vida. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque tú y yo ahora le pertenecemos al Señor. Entonces, queridos hermanos, para terminar, la invitación es que sigamos orando, que sigamos sirviendo al Señor, pero que sigamos viviendo con esperanza, porque hay una gloria futura, que estar en gloria con nuestro Señor. Entonces, para terminar, recuerdo y quiero recordarles que el cristiano no espera un evento, el cristiano espera una persona, espera a Jesucristo, nuestro Rey y Señor desde los cielos. 2, quizás podamos estar pasando por sufrimientos, por dolores, por miedos. Pero hoy quiero decirles que aunque partamos de este mundo, aunque muramos, ni la muerte puede quitarnos la vida, porque en Cristo tenemos vida eterna. Y si llegamos a morir o si Él viene a buscarnos, Él tiene poder no solamente para resucitarnos, sino para transformarnos según su imagen, según su gloria. Como punto 3, no podemos ignorar que estamos en un mundo de aflicciones, pero llegará un día en que los cristianos disfrutaremos de la mayor belleza del universo, del mayor poder, de la mayor justicia, de la mayor gracia, de la más grande santidad, la gloria del único y soberano Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a que oremos al Señor.